Uno de los personajes más icónicos de toda la historia. Es más, es tan famoso que solo con decirte que come espinacas, sabes perfectamente de quién estoy hablando. Hoy te voy a platicar la historia de cómo L.C. Segar diseñó a Popeye. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por escuchar otro episodio más de Diseño Feliz por Disliz. Yo soy Enrique y ya llevamos 40 episodios. 40 historias de diseños que te hicieron o te siguen haciendo feliz. Y para celebrar el número 40, pues teníamos no solo que tener a un clásico, sino que el personaje tuviera que tener 40 años. Y es nada más y nada menos que Popeye. Bueno, la creación de Popeye tiene más de 90 años. Creo que este año se cumplen 91 años. Pero me refiero a que Popeye en la tira de cómics o en la serie es un hombre de 40 años. Pero bueno, mejor te platico su historia. Comenzamos. L.C. Segar nació en 1894 en Chester, Illinois, al norte de Estados Unidos. Chester es una ciudad muy pero muy pequeña, creo que tiene tenía en esa época como 8,000 o 5,000 habitantes y está a un costado del río Mississippi. El papá de Elsie trabajaba principalmente pintando casas, pero también hacía otros trabajos dentro de las casas, desde arreglar paredes, poner papel tapiz y otras cosas similares. Y Elsie, de joven, pues obviamente lo ayudaba y lo acompañaba a su trabajo. Su papá quería que él siguiera el negocio, pero desde muy niño ya se le notaba su gusto y talento artístico. Desde niño fue fotógrafo y empezó con la música y poco a poco se fue convirtiendo en músico. Incluso, gracias a la música, consiguió, no sé si fue uno de sus primeros trabajos o su primer trabajo, fuera de ayudarle en el trabajo a su papá, y ese trabajo fue el que le cambiaría la vida por completo. Entró a trabajar a una pequeña sala de cines de su ciudad y era el que tocaba los tambores para hacer los efectos de sonido en las películas mudas. Acuérdate que estamos hablando a principios de 1900. Entonces él estaba en la sala con los tambores y empezaba a hacer ahí los efectos de sonido para todas esas películas mudas. Y en esa sala empezó a hacer varios trabajos, desde los tambores hasta manejar el proyector y poner las películas. Y ahí se da cuenta de su talento para ilustrar caricaturas. Ahí te va, no solo el talento para ilustrar, sino la creatividad de este cuate. Entre que terminaba una película, quitaban el rollo y ponían el otro rollo para que empezara la siguiente película. Este proceso podía pasar varios minutos y las personas que estaban esperando, ya estaban sentadas, pues a veces se aburrían, pues porque no había absolutamente nada que hacer. Y entonces, para entretener a la audiencia, Elsie hacía pequeñas caricaturas y las proyectaba en la sala. Ilustraba muchas veces eventos locales, pero siempre ilustraba a los personajes que eran personas de la ciudad, ¿no? Entonces la audiencia pues, podía reconocer a esos personajes y se divertían muchísimo. Acuérdate que estamos hablando que era una ciudad muy chiquitita de 5,000 habitantes o 8,000 habitantes máximo, y pues los que iban al cine pues normalmente pues, se conocían y conocían a las personas de alrededor. Entonces Elsie las ilustraba y las ponía en diferentes escenas que les daba muchísima risa a los que iban a ver la película del cine. En ese trabajo más o menos tenía que haber tenido cerca de 18 años, más o menos, ¿no? Y en esa época lee en el periódico un anuncio de trabajo donde decía que estaban buscando caricaturistas y vio la cantidad de dinero que pagaban, se asombró, no lo dudó, hizo su caricatura y la mandó. Pero así de rápido como no lo dudó, hizo la caricatura y la mandó, pues lo rechazaron, lo rechazan al instante. Y lo rechazan pues porque era un buen ilustrador, pero pues no tenía ningún conocimiento de caricaturista, ¿no? No sabía absolutamente nada de hacer historias y crear. Una cosa era ilustrar a personas que conocías de tu pueblo y los ponías en diferentes escenas, pero ya otra cosa era ilustrar
creando una historia, ¿no? Entonces, algo deprimido, pues empieza a buscar y se da cuenta, o encuentra más bien, un curso de caricaturas por correspondencia, pero no le alcanzaba. Pero ahí su jefe, por eso digo que ese trabajo fue el que le cambió la vida, su jefe, el dueño de la sala de cines, le presta $20 y así empieza a tomar este curso por correspondencia. Y después de un año, con su diploma de caricaturista en mano, se fue a Chicago a buscar trabajo en algún periódico. Y gracias a un amigo del amigo o el primo del amigo o algo así, logra entrar al Chicago Herald en 1916. Su primer trabajo como ilustrador era seguir con la tira de cómics de Charlie Chaplin's Comedy Capers. Esa tira ya llevaba publicándose en ese periódico desde 1915, pero en marzo de 1916 su primera ilustración de cómic se publicó en ese periódico. Y al año siguiente pudo crear su primera tira de cómics. Se llamaba Barry the Boob y se estrena en 1917. Era sobre un soldado de la Primera Guerra Mundial, pero el gusto de tener su propia tira de cómics se acaba en 1918 porque un grupo empresarial compra ese periódico y pues digamos acaba con la tira de cómics. Pero no te pongas tan triste por él, sí, porque su carrera sigue avanzando. Entra a trabajar a otro periódico del grupo llamado Chicago Evening American y ahí crea otra tira de cómics y le pone Looping the Loop. También en ese periódico ilustraba en diferentes secciones del periódico, no solo hacía Looping the Loop, sino ilustraba diferentes escenas o diferentes noticias, ¿no? Principalmente ilustraba noticias del deporte. Una de sus más famosas ilustraciones fue la ilustración que hizo para la Serie Mundial de Béisbol en 1919. Y en ese año, en 1919, se sale de trabajar del periódico y entra a trabajar al sindicato de tiras de cómics que se llamaba King Features. Te platico rápidamente lo que es un sindicato de cómics, ¿no? En esa época había dos opciones para publicar tus tiras de cómics. Una era venderla directamente al periódico, que ganabas obviamente mucho más dinero, pero pues tenías que ir de un periódico a un periódico a un periódico. Entonces si tu objetivo era crear una tira de cómics a nivel nacional, pues era muy difícil ese camino, ¿no? Y el otro camino era pues poner tu tira en un sindicato. Y este sindicato pues, lo vendía a cientos de periódicos, ¿no? Obviamente ganabas mucho menos dinero porque ellos se quedaban una parte de la comisión, pero pues podías tener un alcance mayor y de ahí pues, saltar a otros negocios como de licencias. Lo mismo que hizo yo creo que 30 años después lo que hizo Garfield y lo que hizo Snoopy. Pero bueno, lo que hizo Peanuts, perdón. Pero bueno, sigamos entonces, ¿no? Entonces entra al sindicato, entra a King Features y ahí crea su tercer tira de cómics que se llama Thimble Theater. Y en esa tira de cómics ya salía Olivia, ya en esa época salía con su novio Harold y el hermano de Olivia que se llamaba Castor. Esa tira se estrena en diciembre de 1919 en el New York Journal. Y no fue un éxito al instante, como los otros cómics que había hecho o como lo que esperaban, pero sí empezó a agarrar fuerza poco a poco y empezó a construir su audiencia poco a poco. Y también en 1920 empieza otra tira de cómics, ¿no? Empieza otra tira de cómics que se llama The 515 y le empieza a ir bastante bien ya con sus dos tiras de cómics, ¿no? Thimble Theater empieza a agarrar popularidad y The 515 también empieza a agarrar bastante popularidad, ¿no? En 1923 decide mudarse a California con su esposa y su hija recién nacida y seguía trabajando pues, en sus tiras de cómics, obviamente de manera remota, ¿no? Trabajaba en California, los mandaba y el sindicato los publicaba en varios periódicos. De hecho, para esa fecha, más o menos para 1923, 1925, las tiras de cómics, estas dos tiras de cómics eran tan populares
que sus amigos y familiares hasta el otro lado de Estados Unidos, en su pequeña ciudad de Chester, en Illinois, donde creció, donde nació y donde creció, pues ya podían leer sus cómics en los periódicos locales de esa ciudad. No sé bien en cuántos periódicos estaba publicada, pero para que en Chester, en Illinois, tengan el cómic de Popeye en un periódico local, pues significa que ya era un éxito a nivel nacional, ¿no? Y ahora sí nos metemos a la historia de Popeye. Es 1929 y está escribiendo una historia de su cómic, del cómic Thimble Theater, donde necesitaba, o más bien donde estaba Castor, el hermano de Olivia, y necesitaba un barco para cruzar a una isla o algo así. Necesitaba un barco para ir a algún lado, el hermano de Olivia, ¿no? Y ahí se acuerda de un hombre que vivía en la ciudad de Chester cuando era niño, que era una persona pues bastante fuerte, un poco gruñón, se peleaba muy seguido, pero cada vez que se peleaba ganaba todas las peleas y se la pasaba sentado en su silla afuera de su casa fumando una pipa. Pues se inspira en ese personaje y crea a Popeye, un marinero que le ayuda a cruzar a Castor, a cruzar en barco a algún lado, ¿no? No me acuerdo si fue a una isla o no me acuerdo algo, pero le ayuda a Castor a subirse un barco y llevarlo a algún punto, ¿no? Y el objetivo era nada más crear un personaje ni siquiera secundario, o sea, una vez que saliera en la tira de cómic y ya. Pero en esa tira sale una frase icónica de Popeye y una frase que lo hizo crecer y que lo hizo que toda la gente aclamara porque saliera Popeye otra vez, y es que en la tira de cómic o en esa historia del cómic, Castor le pregunta a Popeye que si es marinero y Popeye le contesta: ¡ja! ¿Crees que soy vaquero? Y esa frase se hizo inmortal en la vida de Popeye. Pero bueno, siguiendo la historia de Elsie, se publicó esa historia y él siguió ilustrando a Olivia, a Harold y a Castor, pero el público empezó a pedir más sobre ese marinero y Elsie no tuvo de otra más que seguir ilustrando a ese marinero. Y no pasó mucho tiempo para que Popeye se adueñara de la tira de cómics y se convirtiera en el personaje principal de esa tira y convertirse en el nuevo novio de Olivia. Harold, el exnovio de Olivia, por así decirlo, ya estaba fuera de escena y Castor, el hermano de Olivia, también ya pasaba a un segundo o tercer plano, ¿no? Y a principios de 1930, Popeye ya era sumamente popular en las tiras de cómics. Y para 1933 sale el primer corto animado de Popeye. Un pequeño estudio de animación llamado Fleischer Studios se dio cuenta que adaptando tiras de cómics muy exitosa a cortos animados podía ser un negocio bastante exitoso y sobre todo podía competir o podía llegar a un nivel para poder competir con Disney. Ese estudio hizo las animaciones de Popeye y también hizo algunas de Superman, por ejemplo. Incluso estos cuates, este estudio, fueron los creadores de Betty Boop. Pero bueno, Elsie empezó a tener varios problemas de riñones por esas fechas y en 1938, a sus 44 años, fallece precisamente por problemas de riñones. Solo pudo ver y diseñar a Popeye 8 años de su vida, pero esos 8 años fueron suficientes para que pudiera ver el éxito y la popularidad de su creación. Aunque su mayor éxito y popularidad a nivel mundial empezó en los años 60, cuando la serie animada dirigida y producida por Gene Deitch, quien también fue el encargado de darle popularidad a Tom y Jerry, pero bueno, esa es otra historia. Ahí en los 60, digamos, Popeye explota y se convierte en un fenómeno a nivel mundial. Pero bueno, eso fue todo. Espero te haya gustado la historia de Popeye y su creador Elsie. Muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos en la próxima semana. Gracias.